actuaciones administrativas y tal vez lo primero que hay que empezar a ver es algo absolutamente obvio para los abogados. Hay que distinguir entre los actos jurídicos y los hechos jurídicos. Los actos jurídicos tienen que ver con decisiones, con manifestaciones de voluntad, y los hechos jurídicos son actividades concretas, son operaciones. Y nos interesan en el derecho cuando esos hechos producen efectos jurídicos, responsabilidad, por ejemplo. Por ahora, en lo que vamos a concentrarnos es en este tema de las decisiones, en este tema de los actos jurídicos. Y es un tema que tiene cierta complejidad porque en la medida en que el derecho administrativo es un derecho en formación, no hay acuerdos acerca de los conceptos. Si pensamos en el derecho civil y preguntamos a cualquiera de los que están aquí qué es un contrato, todos palabras más, palabras menos, vamos a decir lo mismo. Pero cuando entramos en el campo del derecho administrativo y pensamos en la institución básica del derecho administrativo, que es el acto administrativo, y hacemos la misma pregunta, ¿qué es el acto administrativo? No va a haber acuerdo. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿en el Ecuador o en otro país? ¿De acuerdo a este teórico o a este otro teórico? ¿En el Código Administrativo o en el Estatuto del Ejecutivo? Hay una serie de nociones ahí en relación con qué mismo entendemos por acto administrativo. Y esto se debe a una serie de conceptos que se han ido construyendo para poder entender la idea y que ha llevado a que diversas legislaciones y diversos contenidos teóricos le den una configuración diferente al acto administrativo. En el caso del Ecuador, esto es mucho más complejo porque contra lo que se cree comúnmente, el derecho administrativo no es algo que venimos construyendo desde el siglo XIX. El derecho administrativo en el Ecuador nace formalmente a inicios del siglo pasado, pero existe realmente desde los años 60 del siglo pasado. Y desde ahí empiezan a tratar de elaborarse ciertos conceptos y normalmente empezamos a tomar prestadas ideas de Colombia, de España, de Argentina, y eso genera una especie de champús de nuestras formas de entender los conceptos que recién se va limpiando, se va elaborando mejor a partir primero del estatuto en la última década del siglo pasado y más recientemente con el Código Administrativo. Por eso lo que yo quisiera es darles un recorrido por cómo se va construyendo la idea de acto administrativo y cómo eso permite distinguirle de otra serie de decisiones administrativas. Porque cuando vemos cómo decide la administración, podemos encontrar al menos estas cosas que vemos aquí. Órdenes individuales, hay dictámenes, se dan opiniones acerca de ciertos temas, hay órdenes generales, hay reglamentos, hay contratos. La primera tendencia fue agrupar todo esto como actuaciones de la administración, como actos administrativos, y no se buscaba distinguir unos de otros. Pero obviamente había diferencias entre esta clase de actuaciones. Podemos ver, por ejemplo, que las órdenes individuales y los dictámenes son actos individuales en la medida en que producen efectos individuales, mientras que las órdenes generales y los reglamentos son generales y los contratos pues son actos bilaterales, son contratos en el mismo sentido en que lo son en en el Código Civil. Hay quienes no ven esto de lo individual o general, sino que se centran en de dónde proviene la actuación. Y hablamos de actos unilaterales, y ahí tenemos todo el paquete de las órdenes individuales, los dictámenes, las órdenes generales, los reglamentos, y los contratos quedan como únicos actos bilaterales. Y a partir de esta idea de los actos unilaterales, en la doctrina francesa, por ejemplo, empezó a unificarse todo esto bajo la idea de las órdenes ejecutorias. Las órdenes que dicta la administración y que tienen que ejecutarse y que empiezan a concebirse inicialmente cuando uno ve la forma en que los primeros elaboradores del derecho administrativo ecuatoriano pensaban el acto administrativo, ellos estaban pensando en todo esto, en las órdenes individuales, en los dictámenes, en las órdenes generales, en los reglamentos. Incluso cuando llegamos a la ley de lo contencioso administrativo en el año 68, uno ve la ley y el concepto de acto administrativo que está detrás es un acto mucho más abarcante de lo que tenemos ahora.
me atrevería a decir que tanto los reglamentos como lo que hoy consideramos como actos administrativos puros eran parte de ese paquete de actos administrativos, de actuaciones de la administración que estaban comprendidas en la ley de lo contencioso administrativo. Por eso una buena manera de entender esto es empezar a desmenuzar estos actos. ¿Qué es lo que tienen estos actos administrativos que les vamos a llamar de entrada actos administrativos a todo? ¿Qué es lo que diferencia a este paquete de actos administrativos? Tenemos unas órdenes individuales que en la medida en que son órdenes individuales, lo que hacen es producir efectos individuales de manera directa a personas con nombre y apellido, a personas claramente identificadas o identificables. El hecho de que sean individuales no quiere decir que sea una persona, pueden ser varias personas, pero deben ser identificadas o identificables y de manera directa tienen que cumplir con el acto. Pensemos en una multa. Hay un individuo y hay una multa que hay que pagar. A esto se suman los dictámenes. Los dictámenes son también de efecto individual, se refieren a personas, a hechos concretos, y su efecto es indirecto. Su efecto es indirecto en la medida en que no produce ningún efecto por el hecho de que el dictamen se genera, sino por lo que se hace después del dictamen. Cuando el gerente de una empresa pública pide a su asesor jurídico que le dictamine si debe o no hacer X cosa, ese dictamen no produce ningún efecto. Es lo que haga después el gerente lo que va a producir los efectos. Tenemos órdenes generales. Hay órdenes que no se dan de manera individual a una persona, que son generales y directas, que abarcan en abstracto a varias personas, pero que no son reglamentos en sentido estricto, porque tienen una finalidad específica. Pensemos en una orden de vacunación. Se cumple la orden y se cumple el objetivo de la orden. No, a diferencia de los reglamentos, no permanece en el tiempo. Ambos son generales y directos, pero mientras los reglamentos están llamados a permanecer en el tiempo, la orden general existe hasta que se cumple. Y finalmente los contratos, que son individuales, porque tienen partes específicas y obviamente producen efectos directos. Podemos hablar de lo unilateral y lo bilateral, y ahí tenemos simplemente a toda esta serie de actos como unilaterales y a los contratos como bilaterales, y eso no nos preocupa mucho por ahora. Como decíamos, todo este paquete de actos unilaterales se conocía con esta definición, o hay quienes las conocen con esta definición de órdenes ejecutorias, y quedan los bilaterales como contratos. Hay quienes dicen que estos, o quienes decían en su momento, que estos actos, estas órdenes ejecutorias eran actos administrativos y se distinguían de los contratos y todos ellos eran actos de la administración. Pero a partir de esta idea de actos de la administración, se empezó a tomar en cuenta esto de que algunos de esos actos son individuales y otros son generales. Pero como vemos, aunque los actos generales tienen unas mismas características, los actos individuales no las tienen. Los efectos que producen son directos o indirectos, etc. Por eso se buscó más bien definir esto de una manera mucho más desmenuzada. Hablar de las órdenes individuales, de los dictámenes, de las órdenes generales, de los reglamentos y de los contratos. Hagamos paquetes mucho más finos de esto. Los dictámenes son distintos de las órdenes, no queda duda de eso. Pero vemos que las órdenes generales y los reglamentos tienen las mismas características. No tiene mucho sentido hablar de órdenes generales separadas de los reglamentos. Por eso hay quienes empiezan a hablar de esta manera. Estos son actos administrativos, los dictámenes son simples actos, y las órdenes generales y los reglamentos deberían estar en un solo paquete que se denomine actos normativos.
Esta es la visión, los que se acuerdan del estatuto que ya está entrando en el olvido, los que se acuerdan del estatuto del Ejecutivo, esta es la visión del estatuto del Ejecutivo, que no era otra cosa que la forma en que Roberto Dromi, que en los años 90 se puso muy de moda por varias razones que no vale la pena contar ahora, él definía de esa manera las actuaciones de la administración, las formas de actuación administrativa. Hablaba de actos administrativos, de simples actos, de actos normativos, de contratos y de los hechos administrativos que hemos dejado de lado para los fines de esta noche. Pero esta es la forma en que, con el Estatuto del Ejecutivo en los años 90, empezamos a concebir la actuación administrativa. Y desde hace 30 años, así se formaron muchos abogados en la idea de que la mejor manera de definir las actuaciones administrativas era con esta división. Los actos administrativos eran individuales y directos, los simples actos eran individuales, los actos normativos eran generales y directos, y los contratos eran contratos. Lo que nos interesa entonces en el fondo son estas tres formas que están aquí y que estaban claramente definidas en el Estatuto del Ejecutivo. Esta era la definición. Acto administrativo, declaración unilateral administrativa que produce efectos individuales de manera directa. Simples actos, declaración unilateral administrativa que produce efectos individuales, y aquí está la diferencia, indirectos. Los actos normativos, los efectos eran generales y directos. Y los contratos eran declaraciones bilaterales en las que intervenía la administración. Y no vamos a entrar en los detalles de eso, que ahí hay también una serie de complejidades que se pueden ver en otro momento. Esto es lo que los abogados elaboramos y empezamos a manejar desde el Estatuto del Ejecutivo, si no me equivoco, 92, 93, hasta que se dicte el Código Administrativo. Esta es la forma en que concebíamos las cosas y además era una forma con la que nos sentíamos cómodos. Era una elaboración bastante simple, nos ayuda bastante a entender las cosas y por eso tuvo mucho éxito. Si recordamos la época del estatuto, uno de los problemas del estatuto es que no era general, era un estatuto para el Ejecutivo. Y una de las peleas de muchas entidades que no estaban amparadas por el estatuto es tratar de conseguir que el estatuto les sea aplicable porque daba respuesta a una cantidad de problemas que tenía la administración. Cuando uno estaba fuera del estatuto, veía con envidia a los del estatuto, porque a veces tenías un problema cuya solución estaba en el estatuto y que tú no podías aplicar porque tus reglas eran distintas. ¿Qué pasa cuando se aparece la idea del código administrativo? Desde inicios de este siglo empezaron a aparecer ya una serie de proyectos, consultorías, la idea de hacer una ley de procedimientos administrativos, de codificar todo eso en un código. Lo cierto es que la decisión política se toma recién cuando se dicta el Código Orgánico Administrativo. Y claro, lo lógico cuando se dicta el código es mantener en todo lo que sea útil conceptos y formas de entender las cosas que de alguna manera ya estaban implantados en la comunidad jurídica. Y eso es lo que se hace cuando se trata de las formas de actuación administrativa. Cuando uno ve el código administrativo, a la hora de definir estos actos, simples actos y actos normativos, en general se sigue el esquema, se siguen las definiciones del estatuto, salvo cuando se trata de los actos administrativos y de los actos normativos. Aquí hay un quiebre y aquí el código administrativo utiliza definiciones distintas. Y la pregunta es, perdón la palabra, ¿por qué carajos hace eso? Si es que ya estábamos convencidos, si es que ya estábamos formados en una manera de entender las cosas, ¿cómo es que el código resuelve definir de manera distinta el acto administrativo y con ello hacer que el acto normativo tenga un contenido distinto? La respuesta está en la Constitución. Resulta que quienes redactaron la Constitución o no habían leído el Estatuto del Ejecutivo o tenían una idea distinta de lo que era el acto administrativo. El artículo 436 de la Constitución establece cuáles son las competencias de la Corte Constitucional. Y una de esas es conocer y resolver a petición de parte
las demandas de inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. Mientras nuestro estatuto decía que el acto administrativo, la característica del acto administrativo era ser individual, aparece la Constitución y nos dice que hay actos administrativos individuales y generales. Obviamente, la Constitución estaba pensando en algo parecido a esto: actos individuales, actos generales, y no en lo que tenía el estatuto, que era esto. Creo que con sensatez los autores del estatuto decidieron empatar la nueva regulación a fin de que no haga cortocircuito con este mandato constitucional. Y eso obligaba a crear actos administrativos generales. ¿Cómo se hizo eso? Asumiendo que tanto el acto administrativo, propiamente dicho, el individual, como una parte de los actos normativos, eran órdenes. De los actos normativos se volvió a la distinción entre las órdenes generales y los reglamentos. Las órdenes generales, si recordamos, son órdenes dirigidas ya no a individuos concretos, sino en abstracto a una serie de personas cuya característica era que estaban llamadas a morir cuando se cumplían, a diferencia de los reglamentos que tienen un destino de permanencia mientras no sean derogados. Para que el reglamento deje de existir, se necesita una nueva disposición que derogue el reglamento. Para que la orden general deje de existir, solo necesitamos que la orden general se cumpla. Probablemente un buen ejemplo de orden general sea las, esos decretos del presidente en que cambia una fecha, un, un feriado, por ejemplo, o dice que como el jueves es el día feriado, vamos a tener un feriado el viernes y se va a recuperar en tales fechas. Cuando pasa eso, el acto murió. Ya no hay una reglamentación que permita que eso se haga permanentemente. Entonces, la existencia de estas órdenes generales permitió a los autores del Código Administrativo, en lugar de empatar las órdenes generales con los reglamentos, como hizo el estatuto, empatar las órdenes generales con las órdenes individuales. Esto es, con los actos administrativos. Y eso nos da la definición que tenemos en el actual Código Administrativo. El acto administrativo, dice el artículo 98, es una declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos individuales o generales. Ahí está la gran diferencia. Siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. La redacción no es la mejor, pero medianamente queda claro qué es lo que nos quieren decir. ¿De qué estamos hablando entonces? De que ahora la distinción entre actos administrativos y actos normativos es una distinción diferente. Ya no tenemos un acto individual que se llama acto administrativo, ni un acto general que se llama acto normativo. El acto individual incluye también a los actos generales siempre que sean órdenes generales. Esto es, lo que dice el artículo 98, que se agoten con su cumplimiento, que estén llamados a morir una vez que se cumple. Y ahí está la diferencia con los actos normativos, que siguen llamándose actos normativos, pero que quedan reducidos exclusivamente a los reglamentos. Las normas reglamentarias que dicta la administración y que no se agotan con su cumplimiento, sino que están llamadas a permanecer en el tiempo. Lo que tenemos entonces ahora en el Código Administrativo es un esquema igual al que teníamos en el estatuto, con esta sola diferencia. Hablemos entonces de las actuaciones administrativas. ¿Qué es el acto administrativo? Lo que vemos en el artículo 98. Ahora el acto administrativo, desde el código, abarca tanto actos individuales como actos generales.
¿Qué es lo que unifica estos actos individuales y estos actos generales? Que siempre están llamados a morir cuando se cumplen. Acto individual, un nombramiento, una expropiación, una orden de derrocamiento, una multa. Todos estos actos están dirigidos a personas con nombre y apellido. Y si no ponemos el nombre y apellido en el acto, de alguna manera el acto define cómo se puede individualizar a estas personas. Las personas que asistieron al curso del día jueves 29 de 28 de septiembre, etcétera, etcétera. Una forma de identificar con claridad a quiénes son los destinatarios del acto administrativo. Los propietarios de los terrenos ubicados en la calle tal, entre tal cuadra y tal cuadra. El acto, junto a este acto administrativo individual, está el acto administrativo general, la orden general que dicta la administración para que se produzcan determinados efectos, pero que no tiene el carácter de regular permanentemente actividades como los reglamentos, sino que está llamada a cumplirse y una vez cumplida a morir. Acto administrativo. Quedémonos un momento en el acto administrativo y después nos damos una vuelta por los otros. En la medida en que el acto administrativo es la institución fundamental, conviene entender bien el alcance del acto administrativo. Y la definición del código es una definición bastante clara. Primero, lo que tenemos es una declaración unilateral de voluntad. Hay una expresión de voluntad administrativa. ¿Quién expresa esa voluntad administrativa? Esto es sumamente importante. No dice el código que el acto administrativo sea una declaración unilateral de voluntad de la administración. Dice declaración unilateral de voluntad en ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, lo que define la existencia del acto administrativo es que quien se pronuncia ejerza función administrativa, sea porque es un órgano administrativo, sea porque de alguna manera se le ha concedido un poder administrativo, porque la ley autoriza a un particular a hacer A, B o C cosa, porque hay una concesión que autoriza al concesionario a hacer determinadas cosas. Estamos hablando entonces de que nuestra definición permite algo que hace muchos años era visto como absolutamente heterodoxo, actos administrativos producidos por particulares. Si pensamos en el tema de la contratación pública, esto es clarísimo. La ley de contratación pública abarca no solo a entidades públicas, a entidades del sector público de las definidas por el artículo 225 de la Constitución, sino también a personas jurídicas de derecho privado en las que la participación administrativa tenga determinado nivel. Pensemos en las corporaciones o fundaciones de propiedad de determinadas entidades públicas. Esas personas jurídicas de derecho privado pueden declarar, por ejemplo, terminaciones unilaterales. Pueden dictar actos administrativos porque la ley les autoriza a hacerlo. Y obviamente pueden acabar siendo demandadas en el contencioso administrativo y podemos tener casos en el contencioso administrativo en los que las partes sean ambas de derecho privado y no haya un ente de derecho público. Los efectos, decíamos, son individuales y generales y hemos hecho ya la distinción para eso y el efecto se produce de forma directa. Por lo tanto, una vez dictado el acto tiene que cumplirse. La idea de que se agota con su cumplimiento había quedado ya claramente definida. Ese es el acto administrativo. ¿Qué son los simples actos? En esto no hemos tenido ninguna diferencia con lo que el estatuto establecía. Estamos hablando de declaraciones unilaterales administrativas que producen efectos individuales de manera distinta. Aquí hemos hablado en general de los dictámenes porque es la forma fundamental del simple acto. Pero hay también otras expresiones de voluntad
que no producen efectos directos y que tienen que ver con el procedimiento administrativo. Pensemos en ciertas órdenes que tienen que ver con el procedimiento como tal, ciertas órdenes de trámite del procedimiento. Entreguen este documento a tal persona, emita un dictamen. Es la propia administración la que está regulando su funcionamiento y no produce efectos a lo externo de la administración. Pero el prototipo, decíamos, desde el dictamen. La opinión que un ente administrativo, que un órgano administrativo puede dar ante las consultas que se le formulan o los informes que se emiten por diversos motivos. El mejor ejemplo que yo he encontrado es el ejemplo de el informe de auditoría de la Contraloría. La ley de la Contraloría dice que el informe no es impugnable. ¿Por qué no es impugnable el informe? Porque no produce efectos. Cuando tenemos un informe, lo que tenemos es la expresión de los auditores que hicieron el examen acerca de lo que encontraron. Nos cuentan lo que encontraron. Obviamente, cuando nos cuentan lo que encontraron, ya sabemos qué es lo que puede pasar, pero todavía no pasa. Para que eso que se encontró en el informe produzca efectos en alguna persona, necesitamos que la Contraloría se pronuncie sobre la base del informe. La famosa predeterminación y determinación de responsabilidades. Solo en ese momento el informe produce efectos indirectos cuando hay el pronunciamiento definitivo de la administración. Y es a ese pronunciamiento al que hay que atacar. Ahora, ojo, el tema de estas actuaciones administrativas es un tema de fondo y de cumplir con la definición, no es un tema de denominación. Eso se ve con claridad en los informes. En el mismo informe de la Contraloría, si bien por esencia el informe de la Contraloría es un simple acto, hay casos en que se convierte en acto administrativo. La orden de reintegro, por ejemplo. A la altura del propio informe, la Contraloría puede dar una orden de reintegro y esa orden de reintegro ya tiene características propias de acto administrativo. Esto tiene que ver además con algo que de alguna manera deja en claro el artículo 98 del Código Administrativo, cuando en la parte final dice que los actos administrativos se pueden dictar de cualquier manera. Tenemos la idea, y ocurre mucho en los no abogados, de que un acto administrativo tendría que llamarse acto administrativo. Y cuando vemos otras formas documentales, otras maneras de expresar el acto administrativo, nos parece que no es eso. Un acto administrativo puede ser una resolución, puede ser un acuerdo, puede ser un decreto, puede ser una sunilla, puede ser un oficio. Me ha pasado varias veces que vienen con un oficio al que quieren oponerse y les digo que es un acto administrativo y me dicen, no, no, es un oficio. Sí, pero ese oficio contiene un acto administrativo, contiene esta declaración unilateral de la administración, pa, 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 pa. Entonces, nunca hay que fijarse en la forma. Hay que ver si esa forma efectivamente tiene el fondo que le define como acto administrativo. Por eso la manera de expresarse el acto administrativo, la manera de aparecer del acto administrativo puede ser de lo más diversa. Yo siempre he criticado, creo que este es el principal defecto del artículo, si no me equivoco, es 425 de la Constitución, que establece la jerarquía normativa y que en lugar de ver el fondo de las cosas, las clasifica por el nombre y le ponen un sitio a los decretos, por ejemplo. ¿Qué decretos? Si pensamos solo en los decretos ejecutivos, por decreto ejecutivo se dictan reglamentos, se dictan actos administrativos, se hacen una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo le ponemos en una jerarquía normativa por el nombre y no por la esencia? Los actos normativos son ahora, siguen siendo los actos generales, pero en la medida en que una parte de esos actos generales ha sido extirpada de aquí y ha pasado a los actos administrativos, los actos normativos que nos quedan son exclusivamente los reglamentos. Y en los reglamentos hay que hacer la clara distinción entre el reglamento propiamente dicho, aquel que se dicta en ejercicio de la potestad reglamentaria, y las regulaciones propias del funcionamiento administrativo. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de reglamento propiamente dicho, hablamos de regulaciones que dicta la administración
hacia lo externo. Normas que regulan la vida de las personas, les guste o no les guste. Tienen, en el fondo, el mismo carácter de la ley. Los abogados sabemos la distinción entre reglamento y ley y sabemos que no son lo mismo. Pero para efectos del ciudadano común, les da lo mismo que eso esté en una ley o que esté en un reglamento. Si yo tengo que hacer esto porque me dice una ley o tengo que hacer porque lo dice un reglamento, me da exactamente lo mismo. Ahí los abogados que discutan. Esto hace que el carácter del reglamento sea similar al de la ley y que en realidad sea una orden de la administración que se impone desde afuera al particular. Estos reglamentos, aquí hay una discusión entre los abogados, yo estoy con quienes consideran que la potestad reglamentaria solo puede nacer de la Constitución, porque no puede la administración por sí misma o legislativo por su propia voluntad generar la posibilidad de que alguien dicte esta clase de regulaciones desde la administración, desde fuera de la voluntad soberana a la que se refiere el artículo primero del Código Civil, para normar la vida de las personas. En esa medida, la potestad reglamentaria sería la que nace de la Constitución. En nuestra Constitución tienen potestad reglamentaria el presidente de la República, los órganos de regulación y control cuando la ley les da esa potestad y eh, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué son esos reglamentos que dictan otras entidades? Primero hay que ver si son entes de regulación y control y esos reglamentos son reglamentos en que se ejerce la potestad reglamentaria. Pero ¿qué son esos reglamentos internos? El reglamento de personal de la Contraloría, el reglamento de uso de vehículos del Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos reglamentos son normas de regulación interna que tienen que ver con una facultad que tenemos todos, la facultad de organizar internamente nuestro funcionamiento. Esta es probablemente la única competencia o la competencia propiamente implícita de la administración. Aunque nadie lo diga, todo ente administrativo tiene la obligación de regular su propio funcionamiento y, por lo tanto, de dictar las reglas para eso. ¿Cuál es la diferencia entre estos reglamentos internos y los reglamentos en ejercicio de la potestad reglamentaria? La diferencia básica tiene que ver con que decíamos los reglamentos en ejercicio de la potestad reglamentaria se imponen desde afuera. No importa la voluntad de llamado a cumplir el reglamento. Mientras que en las otras regulaciones, la voluntad de quien va a cumplir el reglamento es sustancial. ¿Por qué? Si a mí no me gusta el reglamento de personal de la Contraloría, pues no entro a trabajar en la Contraloría y me excluyo de eso. Si yo no quiero que estas normas me rijan, no me sumo a esa organización que tiene esas normas. Y esto nos pasa incluso en el derecho privado. Si uno trabaja en una universidad, hay una serie de regulaciones de la universidad. Y esas regulaciones funcionan, se me aplican porque yo decido entrar en esa universidad. Es casi un tema de orden contractual. Es la vieja idea del consentimiento que hace que en la medida en que yo he consentido que esas reglas se me apliquen, esas reglas me pueden ser aplicables. Pero cuando hablamos de la potestad reglamentaria, esas reglas me son aplicables por otra vía de consentimiento, porque yo he autorizado mediante la Constitución que determinados entes puedan dictar, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando del ejercicio de lo que Rousseau llamaba la voluntad general, de la forma de expresarse de la voluntad general. Estos son sustancialmente las formas de expresión de la voluntad administrativa y las formas de actuación administrativa. En la medida en que los simples actos no producen efectos, la característica básica de los simples actos es que no son impugnables. Los impugnables son los actos administrativos y los actos normativos, pero por vías distintas. El acto administrativo, en la medida en que produce efectos particulares, autoriza a los particulares a impugnarlos en la vía administrativa y a impugnarlos en la vía judicial. Y cuando hablo de impugnarlos, me refiero a los recursos administrativos, el recurso de apelación, por ejemplo, que es el recurso fundamental en el Ecuador.
En el caso de los actos normativos, no hay una impugnación en la vía administrativa. Yo puedo reclamar, yo puedo en ejercicio de mi derecho de petición pedir que la administración corrija, haga A, B o C cosas, pero no hay una impugnación propiamente dicha. La única manera de impugnar los actos normativos es acudir ante el contencioso administrativo, utilizar el recurso objetivo y en la medida en que yo pueda probar que ese acto normativo, pueda probar, sino que se vea que es un tema de derecho, se vea que ese acto normativo es contrario a la ley, el contencioso administrativo declarará la ilegalidad del acto normativo y lo expulsará del orden jurídico.